Y hablamos de violencia y contábamos recién este abrazo simbólico que realizaron toda una comunidad educativa en la escuela primaria número 55, donde las maestras fueron amenazadas por el padre de un alumno, 6 que están sin concurrir al establecimiento educativo, y esta violencia en la que se están criando los chicos, ¿no? Este es el contexto en el que están creciendo. Y estamos para hablar de este tema que realmente es preocupante con Cecilia Di Virgilio, psiquiatra infantil. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, este es un tema que preocupa y mucho. ¿Cómo tenemos que acompañar o cómo tenemos que ayudar a nuestros hijos como papás? Claro, bueno, esto es algo que, digamos, todas las situaciones de violencia y la sociedad violenta, nosotros como adultos podemos hacer una diferenciación entre lo que es una sociedad violenta y la que no fue o no era tanto o la que no debería ser. Pero yo estaba pensando, ¿qué pasa con los chicos? Es la sociedad con la que viven, en la que viven y en la que escuchan noticias de todo tipo, inclusive que a las maestras se les pega y un papá, o se les agrede o se les violenta. Sí. Entonces yo ahí me metí como en una mente de un niño, simbólicamente hablando, digamos, imaginando, para ese niño puede ser hasta normal que un papá, una autoridad para uno genere una situación así. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que es el adulto el que tiene que hacer primero la lectura, que eso es violencia, después hablarla, digo, y también hablarla con nuestros hijos, con los alumnos, hablar de esta situación, de lo que está pasando como sociedad violenta. Digo, para no terminar naturalizando este tema, que para los mismos niños sea algo que puede escucharse en un noticiero o leerse en un diario y que sea algo más de la vida. Sí, que lo naturalicen. Ese sería el tema, que uno termine naturalizando, de hecho, a los adultos mismos. Hay veces que son tantas las noticias que uno dice, bueno, no naturalicemos esto, o sea, sigue siendo igual de grave que si pasara una sola vez en la historia. Sí. Entonces, esto es más que nada lo que yo quería decir, o sea, el adulto es el que tiene que hacer una lectura de esta realidad que está pasando, no solo para él mismo, sino para poder transmitirlo a los niños. Entonces, bueno, sacar el tema en la mesa, siempre digo, poder conversar. Bueno, ¿vieron lo que pasó? Bueno, eso está muy mal. Obviamente, poder hablar del tema, por qué habrá sido y por lo que sea, no hay ningún motivo por lo cual un padre o distintos padres, o digamos, tienen que llegar a un acto de violencia en sí. Digamos, creo que esas son como oportunidades de volver a lo que siempre decimos, el diálogo, conversar, la cuestión también de transmitir valores, de volver a los valores principales, que es la comunicación, el respeto, la valoración del otro. O sea, no hay ningún motivo por el cual debería suceder algo así si hubiera diálogo adulto entre un padre y un establecimiento educativo, quien sea, estoy hablando generalidades, entre un padre y una maestra, entre un grupo de padres y un equipo docente, o entre un grupo de padres con otros padres. O sea, me parece que mientras uno apueste al diálogo adulto y a poder comunicarse, podemos disentir en las formas de pensar, podemos quejarnos inclusive si hay algo que realmente no sucedió como debería haber sucedido, pero siempre en términos de diálogo. ¿Cuándo hay violencia? Bueno, cuando se deja de poder usar esta herramienta bien humana, que es la comunicación verbal, la comunicación en buenos términos, y se pasa a otro modo de comunicación, del modo de la agresividad o de la violencia. Porque además es como, perdón Martín, como que los chicos están aprendiendo, es un aprendizaje social el tema de la violencia. Claro, por eso me metí cuando les decía recién, bueno, como en la mente de un niño, a ver, ve una noticia, la de recién mismo. Bueno, a ver, ¿qué piensa ese niño? Lo puede hasta naturalizar. ¿En qué sentido? En que hay tanta violencia realmente que uno lo escucha, pero no naturalicemos. Y el niño mismo tiene algunas herramientas, pero el adulto es el que le tiene que seguir dando la connotación de esto está mal, esto es violencia. Hay otros recursos. Hay otros recursos.
esto se llega en un periodo, en un momento extremo y se llega mal porque han fallado los otros métodos donde cualquier tipo de situación que puede estar pasando no se haya podido hablar y resolver en buenos términos. Vos sabés que en general se dice que la infancia es la época más feliz del niño. Y ayer justamente leí una respuesta de María Elena Walsh, que algo sabe de los chicos. Y bueno, recién la he buscado porque me parece que es oportuna y hay que prestar atención. Dice, siempre me opuse a esa absurda mitología de la infancia feliz. No creo que ningún chico sea feliz tal como lo entendemos los adultos. El chico es un ser solitario que tiene una conciencia enorme de sus carencias e impotencias. Esa felicidad del mito de la infancia es siempre retrospectiva. Jamás en mi vida escuché a ningún chico afirmar soy feliz. Y si alguna vez lo escuchaste, es el invento de un adulto. Y cierro con una parte más de una respuesta que es más extensa. Creo que la única felicidad de los chicos radica en el juego. Y dentro de este contexto, el juego verbal y el musical son extremadamente importantes. Esto lo dice María Elena Walsh. Sí. Me parece que ameritaba para el tema de hoy. Y esto de, creemos que los chicos, ya por ser chicos, son felices por esa condición en sí misma, ¿no? Como si nada les pasara. Como si nada les pasara y como si nada estuvieran recibiendo del exterior. Exacto. Y recién en lo que leíste también tiene que ver con lo que yo decía, esto de cómo ve un niño. Un niño, naturalmente, o sea, si se pone a ver la noticia, y sí, nos damos cuenta que es algo violento, un papá, lo que sea, pero igual no deja de ser una mirada de niño. Insistimos, es el adulto el que tiene que estar todavía creando conciencia, creando sociedad, porque para el nene, tal vez en determinada edad sea lo mismo empujar a un amiguito, por decir así, que esto. Sí. Cecilia, ¿y no pasa también porque los chicos tengan que aprender a controlar el enojo para no lastimar a otro? Sí, por supuesto. Por eso digo, toda oportunidad sí de una noticia que tenga que ver con la violencia del mundo en que vivimos, siempre volver a lo que sería la normalidad, claro. Lo normal que sería que no exista la violencia, por lo tanto, ¿con qué podemos hablar? Precisamente con los enojos, con regular nuestros enojos, con poder, digamos, buscar otros métodos alternativos para no llegar a una situación extrema, inclusive enojarse con un amiguito, un propio niño. Claro, porque además hasta pueden hacer la asociación, ¿no? Si los adultos se pelean o discuten, ¿por qué yo no voy a pelear con un par? Exactamente. Inclusive esto, ¿no? No leí la noticia exactamente, pero imaginémosla que fuera así, como que no es la primera vez que uno escucha, que un papá, con la autoridad que para cualquier niño es un papá, sí, claro que le pega a una señorita. A determinado momento del desarrollo, un niño un poco más grande puede hacer una lectura, o puedo escucharlo y que le quede en su cabecita. En otros momentos, un papá o una señorita son como lo mismo si el papá le agrediera a la mamá, o si el papá va por la calle insultando a todo el mundo. O sea, hay que empezar también a tener en cuenta qué escuchan los chicos. Situaciones de tránsito, pensaba, ¿no? Recién. Por eso, que son como las más comunes, claro, ¿no? Me acordé de eso, por eso puse ese ejemplo. Entonces, bueno, a ver, es lo que estamos transmitiendo. ¿Qué escuchan? Hacer ese ejercicio como el que yo les decía recién. ¿Qué está escuchando el niño? Sí. Porque no nos va a escuchar solamente a nosotros el tiempo que podamos charlar. Está escuchando noticias, cosas que pasan, cosas sumamente violentas, atentados, la sociedad, o sea... escucha cosas que, por ejemplo, nosotros creo que no teníamos. Cecilia, ¿y se puede educar a los chicos no dándoles a conocer las noticias, por ejemplo, como recién marcabas vos, que lo ven en un noticiero, sino de hablar desde la violencia, desde otro lugar que existe y cómo existe, y la prevención y el cuidado, pero no necesariamente enfocándoles algo trágico? Ay, sí, por supuesto, eso es fundamental. Yo me refería a la noticia porque también sabemos que muchas veces están las teles prendidas en el momento, y uno, qué sé yo, podría estar ahora en familia comiendo después de la escuela y uno escucha esa nota y la dejamos pasar. Pero si está el niño escuchando, y algo que uno, porque uno se da cuenta cuando el nene está prestando atención a eso,
no dejarlo pasar porque es algo realmente que hasta los puede confundir, decir, ¿cómo? A ver. Entonces, Sí. como decís, si lo hace un papá, un señor grande, ¿cómo yo no lo voy a poder hacer con mi compañero? Sí. Entonces, por supuesto, eso en caso de que la noticia, es más, sería ideal también, o una infancia más feliz seguramente, si no tendrían tanto conocimiento tanta contaminación, tanta ¿no? contaminación, que creo que, insisto, me parece que está más que nunca, porque bueno, porque ahora hay muchos canales, las 24 horas, donde uno, no digo que no haya que informar, pero digo, no nos olvidemos de lo que llega a la mente de un niño y que escucha, y cuando lo escuchó, ahí acordémonos que tiene que tener esa mirada del adulto educadora. Y si no escuchó, generar todo esto de volver a los valores, al respeto del otro, a poder escucharse uno al otro, de que pueden, hasta en una misma familia, no todos opinar lo mismo, pero con respeto, sin llegar a un momento de violencia y una situación violenta. Y si lo que pasó, lo que dijo, lo que generó, molestó al otro, no deja de ser como un equivalente de violencia, porque a veces uno dice cosas que al otro lo pueden herir sin esa intención, pero bueno, en los chicos hay que ejercitar todo tipo de apertura mental y de educación para que puedan saber con qué herramientas manejarse a lo largo de su crecimiento. Y además, siempre que hay un televisor prendido o hay dos adultos hablando y los chicos se están dando vuelta por ahí, siempre escuchan. Siempre escuchan. No nos olvidemos eso, que siempre escuchan. Sí, totalmente. Y naturalizar la violencia o no explicarla, porque convengamos que hay muchas cosas que pueden pasar en el mundo real y en el mundo de hoy, que son noticias, hasta los adultos a veces no terminamos de comprender por qué. Sí, por qué sucede. Termina... Cecilia, y vos insistís en esto del diálogo y de informar para prevenir. Claro, de poder sacar el tema de la violencia en algún momento que surja o que sea necesario para educar en la no violencia, claro, para educar en el respeto, para educar en la tolerancia del otro, en que hay un montón de otros medios que se puede llegar a resolver determinada diferencia, determinado problema, que no sea de un modo violento. Toda esa gama de cuestiones previas son las que fallan cuando uno uno ve un acto violento. Sí, por eso es tan importante el estar atento con los chicos, ¿no? Porque la verdad que lo que vemos como adulto no es alentador para nada, lo que uno puede vislumbrar del futuro tampoco lo es. Entonces, desde el lugar que nos corresponde, con un hijo, con un sobrino, estar lo más atento posible, ¿no? Claro, y ayudarles a entender un poco esto que está pasando en el sentido de que encuentren otras explicaciones, que cuando pasa violencia es porque falló todo lo que se podría haber hecho para que no suceda. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, gracias a ustedes. ¿Hacemos una pequeña pausa? Muy cortita, ya regresamos.